Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la resolución de la serie 5 de espectrometría de masa. En esta serie van a ver que vamos a intentar enfatizar sobre todo los aspectos que están relacionados con la interpretación de espectros. Si bien, como siempre, en todas las guías, la primera parte siempre es un pequeño repaso sobre algunas cuestiones más instrumentales, que no tienen que ver tanto con la interpretación de los resultados de la técnica, sino con las cuestiones de hardware y de los procesos asociados a la propia técnica en sí. De hecho, el problema 1 nos pregunta, ¿qué es el fenómeno de ionización molecular? ¿Qué es el fenómeno de ruptura molecular? ¿Y qué es el fenómeno de reordenamiento molecular? Que son, si quieren, tres procesos básicos que ocurren en la espectrometría de masa. Recuerden que si tenemos un analito representado en términos generales por esta molécula ABC, podemos imaginar que ese analito, por ejemplo, por el impacto de un electrón de alta energía representado aquí por este electrón a 70 electronvolt, adquiere un determinado estado de carga. En siempre la técnica de ionización por impacto electrónico, la carga de mi analito va a ser monovalente y más uno. ¿Por qué? Porque el electrón que impacta lo que hace es arrancar un electrón, en realidad el electrón más débil, sea este electrón el de un enlace sigma, como por ejemplo en el caso de los alcanos, o un electrón ubicado en un par electrónico libre, como cuando tenemos halógenos o grupos funcionales con oxígeno o con nitrógeno. Lo importante es que siempre queda un analito con un estado de ionización determinado, otra vez en impacto electrónico, que es la técnica de ionización que más vamos a utilizar en los ejercicios que siguen. El estado de carga siempre es más uno. Decíamos que espectrometría de masa solo puede ver los fragmentos cargados, es decir, los fragmentos que no tienen carga son invisibles para la técnica. Por eso es importante entender dónde queda la carga siempre en el fenómeno de ionización. Ahora, aparte de la ionización, el analito tiene una energía suficiente, en general consecuencia de la propia ionización. En el caso de la ionización por impacto electrónico, el choque de este electrón le transmite a mi analito la energía suficiente para arrancar un electrón, pero lo deja en un estado excitado, tal que ocurre en todo un conjunto de fenómenos de rupturas de enlaces. Recuerden que esas rupturas de enlace pueden ser tanto homolíticas, eso quería decir que si teníamos un enlace covalente representado en este caso por esta línea entre A y B, un electrón de ese enlace puede irse con A y otro electrón puede irse con B, de forma tal que me va a quedar A radical más B catiónico. ¿Sí? En este caso lo que queda cargado es todo el fragmento BC. Pero además de las rupturas homolíticas, lo que podemos tener son rupturas heterolíticas, donde dos electrones de un enlace se van sobre un determinado átomo, por ejemplo en este caso B. Este enlace se rompe entre A y B y los dos electrones de enlace se van sobre B. Claro, esto dejaría una carga negativa sobre B que lo que hace es compensar la carga positiva que está sobre C, generando un doble enlace entre B y C. Y la carga positiva ahora donde me queda sobre A. ¿Por qué insisto donde queda la carga? Nuevamente, porque en espectrometría de masa lo único que vemos es aquello que queda cargado. ¿Qué es el fenómeno de reordenamiento? El reordenamiento es cuando ocurre una serie de rupturas y formación de enlaces en una molécula de tal forma que una parte de la molécula cambia su posición. Por ejemplo, si tengo una molécula ABC, lo que puedo imaginar que ocurren rupturas de enlace entre AB y B y C de forma tal que después se vuelven a generar enlaces y la molécula queda como ACB. Por supuesto, siempre se mantiene un estado de carga. Para que ese proceso de reordenamiento ocurra, la molécula tiene que estar ionizada y con una energía tal que le permita que ocurran esos fenómenos de reordenamiento. Esto es lo que tiene que ver con algunos conceptos que discutimos en la teórica, pero que nos volvían a preguntar en el problema 1. En el problema 2 nos preguntan, ¿qué información contiene un espectro de masa? ¿Qué son los picos de abundancia isotópica? Y que definamos los conceptos de ion molecular, pico base y ion metaestable.
Bueno, en cuanto a la información que contiene un espectro de masa, la información que contiene siempre es sobre el eje de las IES, graficamos algo que se llama porcentaje de abundancia relativa. El porcentaje de abundancia relativa asigna arbitrariamente el valor de 100% al pico más alto. O sea, no hay información absoluta, por eso se llama abundancia relativa. Al pico más abundante le asignamos un valor de 100%. Y de ahí para abajo a las abundancias de todos los otros picos. Sobre el eje de las X tenemos graficada la relación masa-sobrecarga, que si la carga es +1 como impacto electrónico, es decir, lo que estamos graficando directamente sería la masa de los fragmentos. La masa más alta habitualmente corresponde al ion molecular. Por lo tanto, el pico con masa más alta, si corresponde al ion molecular, corresponderá con la masa relativa de la molécula. Es decir, me está dando información, por ejemplo, imaginemos que es esta información sobre la masa relativa de la molécula. Si la molécula no tiene nitrógenos o tiene un número par de nitrógenos, en general el ion molecular siempre tiene que ser par y todos sus fragmentos van a ser impares. Si el ion molecular tiene un nitrógeno o un número impar de nitrógenos, el ion molecular va a ser impar y todos sus fragmentos van a ser pares. Eso en general me va a servir para identificar cuál es el ion molecular. En todas las moléculas que no contengan nitrógeno, es decir, pensando en términos orgánicos, que no sean ni aminas ni amidas, no vamos a ser malos, no les vamos a poner cosas con más de un nitrógeno. El ion molecular tiene que ser par, es decir, que el ion molecular va a ser el pico par más alto posible, más ubicado hacia la derecha del eje M sobre Z. Y todos los fragmentos de este tienen que aparecer como impares. En el caso de aminas y amidas va a ser al revés. Para las aminas busco el pico impar a M sobre Z más alto posible. La otra cosa que me preguntaba eran qué eran los picos de abundancia isotópica. ¿Se acuerdan que el peso atómico de un elemento, lo habíamos visto en química general, es el promedio pesado de los pesos de los distintos isótopos de ese elemento multiplicado por la abundancia relativa? ¿Qué eran los isótopos de un elemento? ¿Se acuerdan que para un mismo elemento podíamos tener isótopos que variaban en la cantidad de neutrones que tienen en su núcleo? Así, para el caso del hidrógeno teníamos el hidrógeno 1 que tenía un protón en su núcleo, el hidrógeno 2 o deuterio, ¿sí? Que tiene 2 neutrones en su núcleo, el hidrógeno 3 o tritio, y cada uno de estos tenía una abundancia relativa diferente. Cuando yo hago el peso pesado multiplicando la abundancia relativa del hidrógeno 1 por precisamente 1, que es su peso atómico, más la abundancia relativa del deuterio por 2, más la abundancia relativa del tritio por 3 dividido 100, eso me da el peso atómico promedio, que es el que aparece en la tabla periódica. Pero aquí que la técnica de masa me discrimina, incluso para los analizadores de masa con menor resolución, que son el cuadrupolo y la trampa iónica, una unidad de masa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a poder ver los fragmentos formados por distintos isótopos. Imagínense que esta línea que tenemos acá corresponde al ion molecular de una molécula. En general, en química orgánica, la mayor parte de las moléculas van a estar formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y halógenos. Bueno, resulta que el carbono tiene un isótopo mayoritario que es el carbono 12, pero tiene otro isótopo un poco más pesado que es el carbono 13, que es mucho menos abundante. ¿Eso qué querría decir? Que cuando yo vaya a ver los picos, voy a ver que hay un pico que corresponde con el peso atómico del fragmento calculado con el
peso del isótopo más liviano, y al lado hay otro pequeño fragmento ubicado a m+1, menos abundante, que correspondería al fragmento formado, en vez de por carbono 12, por carbono 13. Lo mismo pasa al hidrógeno. El hidrógeno tiene el isótopo más abundante, que es hidrógeno 1, pero también tiene una pequeña proporción de deuterio, con lo cual el deuterio estaría contribuyendo aquí. Podríamos llegar a ver un M+2, que sería el pico de aporte de carbono 13 más deuterio, pero es muy pequeñísimo. Estos picos que se llaman de contribución isotópica M+1 y M+2 se usan para hacer cuentas para calcular la fórmula exacta de un compuesto. Nosotros no nos vamos a meter con eso. En el único caso que vamos a discutir un poquito más es en el caso del cloro y en el caso del bromo, donde vamos a ver que por las abundancias tan características de los isótopos pesados y livianos, la presencia de cloro y de bromo puede detectarse casi como una huella característica. La otra cosa que me preguntaban, ¿qué es? Ion molecular, otra vez. El ion molecular es el ion que corresponde al analito sin fragmentarse, y en la técnica de impacto electrónico está ubicado un M/Z que corresponde con la masa relativa de la molécula. ¿Qué es el pico base? El pico base es el pico de mayor abundancia, el más intenso del espectro, al cual le asignamos un valor de 100%. ¿Qué es un ion metaestable? Un ion metaestable es un ion que no se genera en la fuente de ionización. Todos los iones que provienen de la fragmentación del ion molecular, en general se generan en la fuente de ionización y después se separan en el analizador de masa. Ahora, hay algunos iones que en vez de fragmentarse en la fuente de ionización, se fragmentan en el camino entre la fuente de ionización y el analizador de masa, o incluso adentro de esos analizadores del analizador de masa. Con lo cual el M/Z al cual sale no es un M/Z que corresponde al valor verdadero, sino es un M/Z resultado de donde ocurrió ese fenómeno de ionización. Nosotros no nos vamos a meter con este fenómeno de formación de iones metaestables, pero sepan que es eso, es un ion que se forma, se genera en un lugar donde no tendría que generarse. En el problema 3 les piden que hagan esquemáticamente un diagrama de bloques de componentes de un espectro de masa. Eso lo hemos discutido en la teórica. Vayan, léanlo, lean el SCOOC, lean los PDFs y háganse ustedes el esquema. Y los problemas 4 y 5 son un repaso, primero, sobre las distintas fuentes de ionización que existen, y en el caso del problema 5, sobre los distintos analizadores de masa. Nuevamente, vayan a la teórica, vayan al SCOOC y vayan a los PDF que le mandamos y háganse un resumen ustedes, tratando de entender qué es lo que pasa y cómo funcionan cada una de esas partes del equipo. Recuerden que la combinación fuente de ionización analizador de masa define la configuración instrumental de mi espectrómetro de masa, y en función de la configuración instrumental, el espectrómetro de masa puede hacer algunas cosas y no otras. Una cosa es un espectrómetro de masa dedicado al análisis de proteínas, otra cosa muy distinta es un espectrómetro de masa que yo quiero acoplar con un cromatógrafo de gases, por ejemplo. El problema 6 nos pregunta cuál es la diferencia entre un espectrómetro de baja resolución y de alta resolución. ¿Se acuerdan cuando discutimos en la teórica que hablamos de los analizadores de campo magnético y sector eléctrico y campo magnético, que decíamos que esos equipos pertenecían a las prestaciones HRMS, High Resolution Mass Spectrometry, discúlpenme. ¿Qué quiere decir HRMS? Espectroscopía de masa de alta resolución. Es decir, que el dato M/Z que me da es un dato con muchos decimales, 4 o 5. ¿Cómo puede hacer eso? Afinando muchísimo la energía cinética de los fragmentos. Eso es lo que hace el sector eléctrico de un analizador de masa, sector eléctrico
campo magnético. ¿Para qué me interesaría tener el dato de un espectrómetro que funcione en modo HRMS? Porque con ese dato, con tanta exactitud de la masa, yo puedo hacer algunas cuentas para sacar fórmulas moleculares. No es algo con lo cual nosotros no nos vayamos a meter. Sobre el problema 6 incluiría algo que no está discutido acá, pero que me interesa que pensaran, que es explicar el funcionamiento de las bombas de vacío del equipo. Recuerden que si hay algo que caracteriza un espectrómetro de masa es que tiene que funcionar en condiciones de alto vacío. Alto vacío quiere decir que hace muchísimo vacío, habitualmente 10 a la menos 6 Torricelli. ¿Y esto por qué? Porque lo que tengo que asegurar es lo que se llama vuelo libre de las partículas ionizadas dentro del equipo. Los iones cargados no tienen que chocar con nada, porque en cuanto choquen con algo se van a desviar de la trayectoria que yo estoy tratando que hagan y aparte se pueden fragmentar. Entonces lo que quisiera es que repasaran lo que discutimos en la teórica acerca de bombas rotatorias, que son las bombas que muchos equipos permiten alcanzar un vacío cercano a 1 milímetro de mercurio, a 0,1 milímetro de mercurio, y que suelen funcionar acopladas en una segunda etapa a una bomba difusora, que es una bomba que se caracteriza por generar un chorro de aceite en fase de vapor supersónico, o una bomba turbomolecular que funciona como si fuera la turbina de un avión. Repasen cómo funcionan esas bombas y háganse un pequeño esquemita. Eso es todo hasta el problema 6 incluido. Seguimos a continuación con el problema 7.